Bendiciones, mis hermanos amados. Hoy traigo un tema pero que muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar del credo, pero vamos a buscar cada punto del credo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Para los católicos, el credo que nosotros rezamos en la misa, ¿verdad? En la Santa Misa, es nuestra máxima profesión de fe. O mejor dicho, es nuestra fe sintetizada, ¿verdad? O condensada, ¿verdad? En una oración. Y ahí se resume, ¿verdad? Toda la historia entre Dios y nuestra salvación eterna. Existen dos versiones. Existe el credo simbólico o credo símbolo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla o Niceno Constantinopolitano, ¿verdad? Qué palabra más larga. Este último, ¿verdad? Es más explícito y quizá, ¿verdad? También más largo a la hora de rezarlo, pero es igualmente válido. Se divide en tres partes, ¿verdad? La primera parte trata, ¿verdad? O habla de Dios Padre y la creación, ¿verdad? La segunda nos hablaría de Dios Hijo, ¿verdad? De nuestro Señor y nuestra redención. Y la tercera habla del Espíritu Santo y de nuestra santificación. Yo sé que muchos hermanos separados, ¿verdad? Nos tiran en la cara, ¿verdad? Diciendo que el credo, ¿verdad? Nuestra profesión de fe no aparece en la Sagrada Escritura. Pues bien, yo me he molestado, ¿verdad? Yo que soy así, ¿verdad? Me gusta a veces meterme en terrenos que a veces no me llaman, pero así soy yo. Me meto en sitios empantanados, ¿verdad? Y me di a la tarea, ¿verdad? De buscar cada punto del credo de Nicea y con su base bíblica, ¿verdad? Así que para que ningún hermano protestante diga que lo que aparece en el credo o que el credo no aparece en la Sagrada Escritura. Y van a ver cómo hemos recopilado, ¿verdad? Todas esas citas. En el credo se describe también a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Tenemos una fe trinitaria, ¿verdad? Y las citas pues nos van a ayudar a demostrar que nuestra fe está arraigada, que está firme en las Sagradas Escrituras. Existen muchas citas más de las que os voy a dar en este vídeo, ¿verdad? Pero para no hacer un vídeo eterno, ¿verdad? Un vídeo muy largo, un vídeo tedioso, ¿verdad? Si nos vamos a ir tratando de ser lo más explícito posible, ¿verdad? Pero antes de empezar a dar versículos de cada parte del credo de Nicea, pues vamos primeramente a recordarlos, porque habrá personas que quizás están más acostumbrados al credo del símbolo de los apóstoles que al de Nicea, ¿verdad? O al contrario. Así que vamos a mostraros el credo largo, vamos a llamarlo así, por si a alguno les pasa como a mí, ¿verdad? Que se nos traba la lengua. Vamos a dar paso, vamos a rezar ese credo, el credo de Nicea, y a continuación vamos a dar las citas bíblicas. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho,
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló a través de los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos solo un bautismo por el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pues bien, esa es nuestra fe católica, ¿verdad? Nuestra fe bimilenaria, lo que creía un católico en el primer siglo, en el segundo, en el cuarto, en el décimo, en el siglo XVIII, hoy en el siglo XXI. Pues lo creemos todo, ¿verdad? A lo largo de 2000 años es la misma fe, no ha variado. ¿Por qué no ha variado? Porque la verdad no cambia, ¿verdad? Y si la verdad no cambia, ¿por qué vamos a cambiar algo que es cierto? Así que vamos a ver, vamos a ir dando esos versículos. Yo creo que muchos hermanos separados estarán ahí pendientes, ¿verdad? Por ahí tengo algunos hermanos protestantes que visitan bastante el canal y a veces me dejan esos comentarios. Hay algunos que son más graciosos que otros, pero bueno, pues bien, vamos a empezar. Creo en un solo Dios o creo en Dios. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, donde Israel, ¿verdad? Esta es la oración del Shema, ¿verdad? Escucha, Israel. Yahvé, vuestro Dios, es el único Señor, ¿verdad? El Shema, ¿verdad? Esa es la oración judía que aparece en Deuteronomio capítulo 6. También en Marcos 12:29 Jesús le contestó, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. O sea, nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, se fundamenta en un solo Dios, dividido entre divinas personas, ¿verdad? No creemos que los santos sean dioses, como dicen por ahí, que la Virgen sea un dios, ¿verdad? Sino que creemos en un solo Dios. Un Dios que, según dice en el siguiente punto del credo, es Padre Todopoderoso. San Lucas 18:27 respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. O también podemos recordar el pasaje de la Anunciación, ¿verdad? Lo que decía el arcángel Gabriel. No hay nada imposible para Dios. O sea, es todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios es el creador del cielo y de la tierra. De todo lo invisible y de todo lo visible y lo invisible. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice la Sagrada Escritura lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones. Ahí San Pablo enumera algunas categorías de jerarquías angélicas, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Ahora el credo comienza la segunda
parte empieza a hablarnos de nuestro Señor Jesús y también de nuestra redención. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Nuestra fe, la fe católica, es la fe en Cristo, ¿verdad? Eso lo podemos leer en Hechos capítulo 10, versículo 36. Dice así: Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la buena nueva de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Un solo Señor y Señor de todos. Podemos leer también en Hechos capítulo 2, versículo 36, que dice: Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Creemos en un solo Señor. Creemos en Cristo. Somos cristocéntricos más que nadie. Sigue el credo diciendo: Hijo único de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único o unigénito, según la traducción, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Nosotros somos hijos de Dios, pero hijos adoptivos mediante el bautismo. Sigue el credo diciendo: nacido del Padre antes de todos los siglos, o sea, eterno al igual que el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. O sea, el Verbo es coeterno con el Padre. Sigue el credo diciendo: Dios de Dios. Recuerden, ¿verdad? En Nicea, la problemática cristológica, que era Dios, que era Jesús, perdón, un semidios, un hombre que era Dios, un hombre que no era Dios, un semidios, ¿verdad? Una mezcla extraña, ¿verdad? Un profeta, ¿verdad? No había consenso, ¿verdad? Fuera de la iglesia, hablamos, la iglesia siempre lo ha tenido claro. Y aún en nuestros días, personas fuera de la iglesia no saben quién es Jesús. Dice el credo: Dios de Dios, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Cristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo les ha cabido en suerte una fe tan preciosa como la nuestra. Para Pedro, Jesús es Dios, lo llama nuestro Dios, ¿verdad? No es un profeta, no es un Dios más pequeñito que el Padre, ¿verdad? No es un Dios que se escribe en minúsculas, ¿verdad? Sino que es plenamente Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Sigue diciendo el credo: luz de luz. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es la luz, ¿verdad? Que nos ilumina, que ilumina a todo el género humano, ¿verdad? Mientras estamos en este destierro y esperamos estar un día junto a Él. Dios verdadero, de Dios verdadero, dice el credo. Vamos a leer la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 hasta el 13. Dice así: porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres,
que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el siglo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo. O sea, Cristo es Dios, un Dios verdadero. No hay otro Dios fuera de nuestro Señor. Este punto, que es bastante polémico con algunas sectas, ¿verdad? Dice nuestro credo que es engendrado, no creado, ¿verdad? Para algunas sectas, Jesús fue la primera creación de Dios Padre, pero no es así. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice, en efecto, ¿a qué ángel dijo alguna vez, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y también yo seré para él Padre, y él será para mí Hijo? O sea, el Dios Padre dice que a qué ángel dijo, tú eres mi hijo. Hay algunas sectas que enseñan que el Señor es el arcángel Gabriel. El mismo Dios Padre y San Pablo en la carta a Hebreos capítulo 1 versículo 5, el Dios Padre dice, ¿a qué ángel he dicho yo, hijo mío tú eres? ¿Verdad? Ya tira por tierra la doctrina de esas sectas. Hechos capítulo 13 versículo 33, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús, como está escrito en los Salmos, Hijo mío eres tú, y yo te he engendrado hoy. Engendrado, no creado, procede, ¿verdad?, del mismo Padre. El siguiente punto es el que estamos analizando, ¿verdad?, de la misma naturaleza que el Padre, nos enseña el credo. Y dice en primera de Hebreos capítulo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice de Jesús, porque en él recibe toda la plenitud divina corporalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Jesús asumió la naturaleza humana, nunca dejó de ser Dios. El siguiente punto en el credo dice, por quien todo fue hecho, ¿verdad? Esto lo hemos leído antes igualmente, Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y potestades, todo fue creado por él y para él. El siguiente punto, porque nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para salvarnos, él vino, bajó del cielo por nosotros, por amor, ¿verdad? Como dice la Escritura a los filipenses, se despojó de su condición divina. No dejó de ser Dios, sino que se despojó, o sea, dejó su trono en el cielo, dejó su majestad, su gloria, y vino a ser uno de nosotros. Padeció, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo sed, murió en la cruz, resucitó, por supuesto, pero bajó del cielo y asumió la naturaleza humana por ti y por mí, para salvarnos. El siguiente punto, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 20,
Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. También podríamos añadir el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿verdad? El Verbo se encarnó y habitó entre nosotros. Vean cómo hasta el punto que llevamos, todo nuestro credo es bíblico. No hay iglesia más bíblica que la iglesia católica. No hay ningún punto en la Sagrada Escritura que de manera honesta sea analizado y contradiga la doctrina de la iglesia católica, aunque estés pataleando en este momento. Y se hizo hombre, dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. El siguiente punto en el credo: y por nuestra causa fue crucificado. Dice en Romanos capítulo 3, del versículo 23 al 25 lo siguiente: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. O sea, nosotros antes de la venida, ¿verdad?, y el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y son justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para mostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, ¿verdad? Por nuestra causa fue crucificado, y por esa redención nuestros pecados son justificados ante el Padre. Dice San Juan capítulo 19, versículo 17 hasta el 19: y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y le puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, Rey de los judíos, ¿verdad? El mismo Jesús fue crucificado, aunque algunas denominaciones que tratan de engañar a los incautos enseñan que al que crucificaron, pues no era Jesús, sino alguien que se le parecía. Jesús fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato y padeció, ¿verdad? Eso lo podemos ver en San Juan capítulo 19, versículo 1 y 2. Y fue sepultado. Lo podemos leer en Lucas capítulo 23, versículo 46, y San Lucas capítulo 23, versículo 53. Hermanos, si podéis anotar los versículos que más os interesen, ¿verdad?, pues anótenlo y traten de memorizarlo. Dice el credo que descendió a los infiernos, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 4, versículos 9 y 10, dice lo siguiente: que quiere decir subió, sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, ¿verdad? Este que bajó a las regiones inferiores fue el mismo que subió a los cielos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 19 y 20, que Jesús fue en espíritu también a predicar a los espíritus encarcelados, ¿verdad? A eso se le denomina los infiernos,
a diferencia del infierno, ¿verdad? El castigo final de los condenados. Y el tercer día resucitó, ¿verdad? Según las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 4. Subió a los cielos. San Lucas, capítulo 24, versículo 51. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. San Marcos, capítulo 16, versículo 19. Y también vendrá en gloria. Eso lo podemos leer en San Mateo 25, versículo 31. Y vendrá de nuevo para juzgar a vivos y muertos. Eso está en Hechos, capítulo 10, versículo 42. Y nos envió a predicar al pueblo y atestiguar que Él fue constituido por Dios juez de vivos y juez de muertos. Y su reino no tendrá fin. San Lucas, capítulo 1, versículo 32 y 33, ¿verdad? Cuando el arcángel San Gabriel le dijo a María que él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará su trono, su padre, ¿verdad? Del rey David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino nunca tendrá fin. Ahora empezaríamos una tercera parte, ¿verdad? En la cual nos habla de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, dice el credo. Eso lo encontramos en Romanos 5:5. Dice así: y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. San Juan capítulo 6, versículo 63. Dice el Señor: el Espíritu es el que da la vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y son vida. Job capítulo 33, versículo 4. A mí me hizo el soplo de Dios, el aliento del Todopoderoso me dio la vida. Recordemos también en Génesis, ¿verdad? Con aquel soplo, con el ruá o nefes también, ¿verdad? En hebreo, ¿verdad? Con soplo. Ese soplo es espíritu. El mismo Señor, ¿verdad? Inyecta vida en su criatura. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Dicen los ortodoxos que el Espíritu Santo no procede ni del Padre ni del Hijo. Ahora lo vamos a leer. San Juan capítulo 15, versículo 26 dice: el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre, ¿verdad? El Espíritu de su Hijo, ¿verdad? Ahí están las tres divinas personas, ¿verdad? Procede el Espíritu Santo tanto del Hijo como del Padre, no como enseñan los ortodoxos, ¿verdad? Los ortodoxos al estar desconectados, ¿verdad? Del tronco, ¿verdad? Que emana la savia, ¿verdad? De la iglesia, pues al desconectarse, pues entra el error en esa iglesia, ¿verdad? Y enseña cosas que no son, que el Espíritu Santo no procede ni del Padre ni del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, reza el credo. Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, ¿verdad? Esa es el saludo, ¿verdad?
que nos hace el sacerdote, ¿verdad? Cuando vamos a empezar la Santa Misa, ¿verdad? La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo habló por los profetas. Ese punto del credo lo encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios, o sea, los profetas, han hablado movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Los profetas hablaban, atestiguaban, ¿verdad? Porque eran movidos por el Espíritu Santo. Ahora, estos puntos que vamos a decir ahora, esto, ¿verdad? Se les va a atragantar más a algunos, ¿verdad? Creo en la iglesia, que es una, dice el credo. Mateo 16, versículo 18. La iglesia es una. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. San Juan, capítulo 17, versículos 22 y 23. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Este punto sí que les va a doler a alguno. La iglesia es santa, no porque yo sea santo, ni porque tú seas santo, sino que su fundador, Dios, es santo. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice así: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. ¿Quién? La iglesia. Jesús la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante. Jesús quería una iglesia para él, no 70.000. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, que Jesús quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Ajo y agua. La iglesia es católica. San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Vayan pues y hagan a todos los pueblos que sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa iglesia debe estar repartida por todo el orbe, por todo el mundo. Y les dijo en Marcos capítulo 16, versículo 15, y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. O sea, esa iglesia debe estar esparcida por todo el mundo. No tener solamente un rinconcito ahí en un garaje, en cualquier barrio, en cualquier ciudad y tenga 10 años, sino que esa iglesia debe de tener al menos 2000 años. Si no tiene, si esa iglesia no tiene 2000 años, te están vendiendo, te están dando un gato por una liebre. La iglesia es apostólica. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 21. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Si tu iglesia no viene de los apóstoles, dile bye bye. Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38 y también en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Espero la resurrección de los muertos. Eso rezamos en el credo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 14 al 16. Dice: no creemos que Jesús murió y resucitó. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que hayan muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo y primero resucitarán los que murieron en Cristo, ¿verdad? Espero la resurrección de los muertos. Y en el credo del símbolo de los apóstoles dice: creo en la resurrección de la carne, ¿verdad? Y en la vida del otro mundo, ya casi para terminar el credo, segundo de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice: mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Y por último, tal como rezamos cada oración que el cristiano reza, ¿verdad? Amén. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Así habla el Amén, el testigo fiel, el verdadero y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pues hasta aquí, hermanos, han podido comprobar que nuestro credo está cimentado en las Sagradas Escrituras. Hemos dado punto por punto de nuestro credo, ¿verdad? Lo hemos estado leyendo y hemos dado capítulos y versículos para que nadie te engañe y te diga que nuestro credo no está en la Biblia. Sí está en la Biblia, pero ¿qué les pasa a ellos? Lo quieren todo masticadito. Ellos no dicen que escudriñan. Ellos dicen que escudriñan, ¿verdad? La Escritura. ¿Cómo no pueden ver el credo punto por punto? Ellos creen que el credo les va a venir, ¿verdad?, escrito aquí en la Sagrada Escritura. El credo ha costado muchas vidas, mucho derramamiento de sangre también. El credo no se hizo, no se escribió en un ratito, sino esas verdades de fe, esos dogmas se han estado afianzando a través de los siglos, ¿verdad? Eso no es algo que ha aparecido o que un papa, un sacerdote le pareció bien escribir ese credo, sino que ese credo a través de los siglos ha ido cogiendo forma y la Iglesia con ese credo ha sintetizado, ¿verdad?, la fe de la Iglesia. Y nosotros, orgullosos en la Santa Misa, rezamos el credo. Tan válido es el credo del símbolo de los apóstoles como también es válido, ¿verdad?, el credo de Nicea. Los dos son completamente válidos. Fíjense de cuándo vienen estos credos, ¿verdad?, del siglo II y del siglo III. Ninguna iglesia protestante se puede marcar ese caché, de que su fe venga de los apóstoles, del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Así que, hermanos, yo espero que este vídeo te sirva para afianzarte en tu fe católica. Y a ti, hermano protestante, para que te des cuenta que nuestra fe está afianzada 100%
en las Sagradas Escrituras. Así que espero que te sirva este vídeo para aprender y para amar tu fe católica. Dios te guarde, Dios te bendiga.